es demasiado importante recomendar la evaluación del desarrollo. Ok. Tenga o no algún indicador relacionado a algún trastorno, ¿ok? Algún diagnóstico. O sea, para nosotros, para los padres es fundamental saber cómo está funcionando su hijo en la totalidad. Hay veces que nos desentendemos, como que, no, ¿para qué? No, eso lo va a superar, no. Pero es importante conocer ampliamente cómo está funcionando el niño para poder brindar las herramientas a tiempo. Porque Claro. a veces vamos dejando pasar y finalmente, cuando ya tenemos el problema de este tamaño, entonces allí es más difícil intervenir. A nosotros nos interesa es medir las habilidades, ¿verdad? Ok. Lo que se espera. Entonces, cuando empezamos a valorar, a explorar lo que necesitamos que el niño logre y no lo logra, o sea, si por ejemplo un niño que ya a los 3 años necesita expresarse a través de oraciones, y entonces tiene ya esos 3 años y todavía no habla, ya eso es una señal de alerta. Es importante evaluar el desarrollo de los niños. Es que el cerebro necesita como estímulos para seguir madurando. ¿Se puede medir ese desarrollo del cerebro? Es el tema que vamos a abordar hoy con la psicopedagoga Karin Medina. Ella es directora de la organización psicoeducativa TAEO. ¿Se puede medir el desarrollo? Estamos hablando del desarrollo, un niño en crecimiento involucra muchos aspectos. ¿Se puede medir? Por supuesto que sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación de parte de todo el equipo de TAEO Venezuela y TAEO Chile. Por supuesto que se puede medir el desarrollo. ¿Por qué? Porque normalmente contamos con una serie de habilidades que se esperan a determinadas edades. Okay. Entonces necesitamos saber cuáles son esas habilidades con las que cuenta el niño y aquellas con las que no cuenta, es aquellas que necesitan estimularse, mejorarse y obviamente generalizarse en los distintos contextos en los que el niño se desenvuelve. ¿Y desde qué edad? Es decir, aunque un niño se vea como normal, un crecimiento armónico, lo que se espera según las indicaciones de un pediatra, por ejemplo. Aún así, esta evaluación del desarrollo debería incorporarse como se hacen los exámenes pediátricos para el plan de vacunación. Sí, lo bueno es que nuestra evaluación de desarrollo no es necesariamente, de hecho no es una evaluación diagnóstica, o sea, a pesar de que sí podemos diagnosticar a través de ella, porque podemos establecer una hipótesis diagnóstica, realmente lo que nos interesa es medir el desarrollo. Okay. Entonces, precisamente saber si esos hitos se van consolidando en el tiempo que se tienen que consolidar. Entonces, típico que normalmente hay un embarazo, nace el bebé y desde allí, desde ese primer momento, ya empiezan a desarrollarse ciertos hitos. Okay. Entonces necesitamos saber si todo eso va acorde a lo que se espera. Entonces esta escala, particularmente nuestro instrumento estrella en TAEO, que es la escala de estimación evolutiva, que se aplica a través de la evaluación del desarrollo, contempla las habilidades esperadas desde los 0 años hasta los 12 años de edad. ¿Cuáles son, digamos, esos indicadores? ¿Cómo se aplica esa prueba? Me llama muchísimo la atención porque uno, me imagino que deben haber algunos indicadores de ese trastorno o de esa que se hacen visibles durante el desarrollo, pero ¿qué miden ustedes desde el principio? Ok, básicamente a nosotros nos interesa es medir las habilidades, ¿verdad? Okay. Lo que se espera. Entonces, cuando empezamos a valorar, a explorar lo que necesitamos que el niño logre y no lo logra, o sea, si por ejemplo un niño que ya a los 3 años necesita expresarse a través de oraciones y entonces tiene ya esos 3 años y todavía no habla, ya eso es una señal de alerta. O sea, ya es algo que nos dice, mira, esta habilidad que se supone que se espera ya al año que empiece a decir palabritas, entonces todavía no está consolidada. Ya eso nos indica a nosotros que, mira, algo aquí está pasando, algo aquí necesitamos evaluar, necesitamos ver para ver si es necesario, dentro del mismo instrumento de la evaluación del desarrollo, aplicar otros test que nos arrojen más información, a ver si hay presencia de algún trastorno o algún diagnóstico en específico. ¿Okay? Sí, a mí me gusta mucho y quisiera que nos visualizara un poco más cómo es esa escala de
del 0 a 1 año o del 0 a 2 años, ¿qué debería lograr y cómo lo tienen ustedes tabulado, identificado en esta escala de estimación evolutiva, que entiendo que es un instrumento que ustedes han validado durante muchos años? Sí, de hecho, comentarle que dentro de TAEO tenemos un departamento exclusivamente que se llama Comité Evaluador, en el cual se ha invertido muchísimo tiempo, muchísimos años en la formación de profesionales, precisamente para investigar lo más nuevo, la evidencia científica, lo que esté más actualizado, y por supuesto, durante muchos años se ha ido transformando este instrumento precisamente para que estemos siempre en vanguardia, o sea, siempre como lo más nuevo. Entonces, nuestro instrumento estrella, porque realmente es muy amplio, porque evalúa la integralidad en forma exhaustiva y focalizada, o sea, es una evaluación integral. Entonces, básicamente, por ejemplo, les voy a mostrar acá, yo tengo aquí un modelo de la escala, que aquí se puede visibilizar las áreas del desarrollo que nosotros evaluamos. Como no podemos leerlo, usted no lo voy a ir diciendo. comentando. Por ejemplo, como ya les comenté, la escala se aplica desde los 0 años hasta los 12 años. ¿Okay? Entonces, ¿qué contempla la escala básicamente? Se evalúan las habilidades esperadas en el lenguaje, a nivel cognitivo, socioafectivo, psicomotricidad fina, gruesa, el área de autonomía, autodeterminación, el área moral y el área sexual. O sea, ahí tenemos que evaluar todas las habilidades que se esperan para los niños en cada una de estas áreas. ¿Qué hacemos luego? Hacemos una sumatoria de esas habilidades que han sido alcanzadas. Las que son alcanzadas se coloca con un check. Pero aquellas que no están todavía consolidadas, que por ejemplo fuimos evaluando y pudimos ver que el niño no la logró en ese momento, o incluso estuvo presente pero no en la calidad esperada. Por ejemplo, el lenguaje, retraso en el lenguaje porque a los 3 años todavía no hace frases completas. Exactamente. Entonces allí vamos marcando, bueno, por ejemplo, no hace frases, entonces allí se coloca en amarillo, en color amarillo, se resalta en color amarillo como que esto no está logrado. Entonces ahí logramos hacer el inventario de esas habilidades que no ha consolidado, pero al mismo tiempo nos permite ver cuáles son las fortalezas, o sea, cuáles las que sí son las que logra, y entonces en sí, ahí desde allí vamos a entonces a establecer ese plan de tratamiento específico hecho a la medida para el niño de acuerdo a su funcionamiento. Me habló de la motricidad fina o motricidad gruesa. Las dos, se evalúan las dos. Que es el uso de las herramientas de las manos. Eso no tiene que ver con movilización, si es torpe, por ejemplo, a la hora de caminar, o eso se refleja también en esa escala de estimación evolutiva. Sí, lo que sí es que también hay que tomar en cuenta es que precisamente este instrumento, además de valorar las habilidades propias de la escala, de lo que se espera para los niños, es que también estamos evaluando el comportamiento del niño. ¿Cómo así? Bueno, que mientras el niño va ejecutando las distintas tareas que uno le va proponiendo para observar cuál es su funcionamiento, vamos observando cómo él se desempeña, y una de las cosas que vamos evaluando, por ejemplo, es la marcha. Vamos observando cómo es su marcha, si es una marcha armónica, si por ejemplo hay un caminar de puntillas, si por ejemplo se tropieza con los objetos, si se cae con facilidad. Entonces allí estamos evaluando parte de esa psicomotricidad gruesa, y por supuesto cuando está realizando habilidades que requieren el uso del lápiz, por ejemplo la tijera, entonces también estamos evaluando cómo lo hace. Si por ejemplo hay niñitos que cuando están recortando hacen movimientos involuntarios con su cara, que empieza a abrir la boca, entonces eso también estamos evaluando, o sea, estamos observando el niño en su totalidad. Hay una escala que ciertamente nos indica lo que se espera, pero es necesario evaluar el comportamiento del niño. Si el niño incluso está mirando a la cara, eso es otro indicador súper importante, evaluar al momento de realizar la evaluación del desarrollo. Qué interesante, me hizo acordar, por ejemplo, si uno se gira todo el cuerpo en vez de girar la cabeza, son elementos que pueden indicar, claro, que son del neurodesarrollo. Por supuesto que sí. Y por ejemplo, usted acaba de decir algo importante, si sacan la lengua para escribir o hacen algún movimiento involuntario. Sí. Claro, me hiciste acordar que yo a veces creo que no sé si eso se repite, que uno hace cuando está haciendo esfuerzo, o puede ser bailar, hace como cosas en la boca, ¿no? Sí, como algún gesto. Pero eso
son tomados en cuenta, pero no necesariamente puede indicar algo así como de repente atípico, no necesariamente siempre es así, ¿ok? Pero hay cosas que son bien específicas, son bien particulares, son indicadores de trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo. Pero hay que siempre tomar en cuenta muchísimas cosas antes de emitir algún diagnóstico, una síntesis diagnóstica, porque es bastante, complejo, ¿no? Una de las cosas muy importantes que también abarca esta evaluación de desarrollo es que la observación debe ser clínica, o sea, hay una observación clínica a lo largo de toda esa evaluación. Eso es lo que permite finalmente, en conjunto con la entrevista, que voy a explicarlo brevemente. Esta evaluación consta de dos partes, o sea, realmente la aplican dos especialistas. Por una parte, está indagando con la familia acerca de aspectos importantes como antecedentes médicos, cómo se desarrollaron esos hitos iniciales, el abordaje recibido, si hubo evaluaciones de otros especialistas, las rutinas, la socialización, el comportamiento en general. Entonces eso lo está haciendo un especialista. Que ha sido formada en el instrumento, no solamente en la entrevista general, sino en el propio instrumento, porque finalmente ella tiene al final que evaluar también lo que hace, leer lo que hace la evaluadora, que es la que está evaluando propiamente al niño, que es una psicóloga. Pero esto no es lo determinante, como que lo más importante que sea psicóloga, sino que esta persona, este profesional que pasa este rol dentro del comité evaluador, es una persona que tiene que haber pasado en la organización en distintos roles para nutrirse del trabajo, ¿verdad? Y que tener la suficiente pericia y para poder, al momento de hacer esa observación clínica, darse cuenta que algo está pasando en el niño. Entonces está esa parte de la entrevista, pero también está la evaluación en simultáneo que la va aplicando la evaluadora, ¿okay? Entonces, en conjunto, la información que reúnen estas dos especialistas es lo que permite verificar si estamos en presencia o no de algún diagnóstico, ¿ok? Y entonces ahí las dos determinan si es necesario aplicar otros instrumentos que nos den como más luces, como más claridad de esos diagnósticos en específico. Que entonces de ahí, después de la psicóloga, porque generalmente lo que he escuchado hasta ahora, cuando estamos hablando de una escuela inclusiva, siempre está la presencia del psicopedagogo en el salón para identificar a aquel niño que necesita los desafíos o necesita tiene alguna necesidad educativa especial o tiene algún problema emocional, y luego ese psicopedagogo lo entrega al psicólogo y después de esa evaluación va al otro especialista si requiere, por ejemplo, un neurólogo infantil o qué otro tipo, o hasta allí llega la conformación de ese equipo. No, justamente esta misma evaluación, a veces, si es necesario, después de haber hecho toda la compilación de esa información, de haber concluido, de haber establecido una impresión diagnóstica, a veces es necesario remitir específicamente al psicólogo dentro de la misma organización TAEO, ¿okay? Para aplicar instrumentos más específicos, como por ejemplo instrumentos como el A22, el ADR, el CARS, para los cuales estamos certificados. Pero nos tienes que decir que a uno mencionó como helados. helados. Sí, podemos hacer incluso en algún otro momento alguna entrevista sobre eso. Si puede decir, el aplica ¿qué es helado y qué es el ADR? Ajá. Son instrumentos de apoyo al diagnóstico de autismo. Okay. Uno, por su parte, el A22, se aplica directamente al niño. ¿Qué se hace en esa evaluación? Se le van dando al niño distintas tareas, se propician distintas situaciones para ver cómo es su respuesta ante esas tareas, para ver si emergen comportamientos propios del autismo. Mientras que la otra, la ADR, es una entrevista estructurada de 93 preguntas que se realiza directamente a la familia o los cuidadores, y la idea es indagar si esa familia está consciente de que algo está sucediendo, si saben de esas señales de alerta, y por supuesto ambos instrumentos son cualitativos y cuantitativos, porque por una parte, dependiendo, como vamos a ponerlo así, como la severidad del comportamiento, cómo es la frecuencia, la intensidad de ese comportamiento, entonces genera un código.
¿ok? Se generan en el A2 y en el ADR se generan esos códigos, pero finalmente también se describe la cualidad de la conducta. Entonces son dos instrumentos que juntos son maravillosos porque finalmente te dicen, mira, esto es así. Pero hablamos quizás de una condición que es del espectro autista, pero puede ser que tenga una hiperactividad o Por puede supuesto, tener también un déficit de atención o algún problema emocional. ¿Se aplican las mismas pruebas o para eso tienen otras escalas que complementan esa primera escala de estimación evolutiva? Por ejemplo, si hay algo a nivel emocional, Ajá. la misma escala contempla habilidades de la socioafectividad, porque Ok. ahí medimos cómo está la interacción con los niños, con los pares de su edad, si realmente se puede adaptar a un contexto de forma adecuada. Entonces ahí vamos evaluando, mira, en definitiva todo lo que es la parte socioafectiva necesita apoyo, necesita intervención. Entonces allí derivamos, por ejemplo, en este caso al psicólogo para que explore qué está pasando en esos contextos, en esa esfera familiar, por ejemplo, que es donde generalmente suelen suceder suelen como surgir esas necesidades, o también si está pasando algo en la escuela y entonces allí empezar la intervención con el psicólogo. Por ejemplo, eso en la parte emocional. Y bueno, por supuesto, ahí aplicar las herramientas que correspondan para que el niño mejore emocionalmente. Si es, por ejemplo, en el TDAH, por supuesto que también hay test específicos para evaluar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Y entonces incluso hay cuestionarios que hasta se mandan al colegio para que las maestras, las docentes puedan indicar, mira, está pasando esto. Entonces a la misma familia se le pregunta cómo es en casa. Y entonces al observar todos esos indicadores, todas esas conductas, entonces determinar si realmente estamos ante presencia de TDAH, pero hay instrumentos específicos para cada diagnóstico. Es importante aclarar que nuestra evaluación no es solamente para diagnosticar, o sea, es realmente aplicable para todos los niños, tengan o no algún diagnóstico. Igualmente que nuestras intervenciones no son solamente para aquellos niños que necesiten de acuerdo a un diagnóstico, sino que es para estimular. Hay algunas veces es para rehabilitar y otras veces es para estimular. Claro, qué interesante. Ya para finalizar, ¿cuáles serían las orientaciones? Nos acaba de dar uno, que es importante que todo padre se ocupa de tener en algún momento un indicativo o una evaluación del desarrollo del hijo, ¿no? Eso es importante. ¿Qué otras recomendaciones, Karin, pudieras compartir con los padres y representantes? Bueno, para mí es demasiado importante recomendar la evaluación del desarrollo. Tenga o no algún indicador relacionado a algún trastorno, algún diagnóstico. O sea, para nosotros, para los padres es fundamental saber cómo está funcionando su hijo en la totalidad. Hay veces que nos desentendemos, como que, no, ¿para qué? No, eso lo va a superar, no. Pero es importante conocer ampliamente cómo está funcionando el niño para poder brindar las herramientas a tiempo. Porque a veces vamos dejando pasar y finalmente, cuando ya tenemos el problema de este tamaño, entonces allí es más difícil intervenir. Entonces también, mientras más temprano se aborden las conductas, el comportamiento, mientras más temprano podamos explorar que si está sucediendo algo, entonces más efectiva va a ser la intervención. Claro, bien interesante esas observaciones que están hechas y ya sí finalizar, hablaste de una edad hasta los 12 años, sin embargo puede ser porque es que después de los 12 años, los 13 años requieren otros instrumentos de evaluación. De hecho, estamos trabajando actualmente en el instrumento, va a ser propio de TAEO, con base en nuestra experiencia, como lo comenté anteriormente. Estamos trabajando en la escala para adolescentes, pero realmente hay un instrumento particular que nos permite ver cuáles son las habilidades que ha alcanzado un niño, un adolescente en este caso, que es la escala de Vineland, que para saber exactamente cómo están esas habilidades adaptativas, Entonces esa escala es bastante interesante y por lo general lo aplica la misma psicóloga dentro del consultorio. Bueno, muchísimas gracias a Karin Medina, directora de la organización psicoeducativa TAEO. ¿Cuáles son sus redes sociales? @TAEO Venezuela y @TAEO Chile, porque también tenemos una sede en Chile. Gracias por participar en este episodio de Escuela Diversa. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.